Vamos a la palabra. Libro de Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Le hemos titulado el día de hoy a esta enseñanza o este mensaje: las consecuencias del pecado. Y el día de hoy veremos al pueblo que peca delante de Dios y sus consecuencias. Hemos estado viendo cómo Moisés ha subido delante de Dios y ha estado recibiendo las indicaciones, la ley y las indicaciones también de cómo deberían de construir el tabernáculo. Y Moisés ha estado con Dios por 40 días y 40 noches recibiendo todas las instrucciones, y el pueblo en un momento se desespera y comete pecado. Y es el tema que veremos el día de hoy. Algunos quizás ya lo saben el tema, o la historia más bien, pero trataremos de ir desglosando para ver qué es lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas. Pero antes de leerlo, oramos y ponemos este tiempo en las manos de Dios. Papá, te damos gracias porque tú eres bueno, porque eres fiel, porque a través de tu palabra podemos aprender lo que tú nos quieres enseñar y decir. Y yo te pido que tú nos ayudes, Dios, a través de esa palabra a entender, Dios, abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibir tu palabra y nos puedas transformar. Háblanos, enséñanos, ministranos y quita todo aquello que pueda ser lo que nos distraiga. Al contrario, que podamos tener nuestro corazón dispuesto a recibir tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Versículo 1 dice de esta manera: y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Lo que acabamos de leer, que lo que hace el pueblo es que el pueblo pecó. Moisés le habla y directamente que lo que el pueblo acaba de hacer le llama gran pecado, un pecado muy grande. Si hay nada más como referencia, mismo capítulo, pero el versículo 21 dice así: y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? ¿Sí? Entonces, algo que yo tengo que aprender es que a las cosas se le tienen que llamar por su nombre, y cuando es pecado se le tiene que llamar de esa manera, porque muchas veces tratamos de justificarnos y decir: me equivoqué, fallé, bueno, un errorcito cualquiera lo tiene, pero no. La Biblia es bien clara que cuando alguien hace algo que a Dios no le agrada, se llama pecado. Ahora, ¿qué es lo que los llevó a este pueblo a pecar?
lo primero que yo pudiera resaltar es su impaciencia. ¿Por qué? Porque Moisés ha tardado en descender. Moisés está con Dios, ha estado hablando, el pueblo lo sabe, han estado por 40 días. Moisés estaba con Dios y el pueblo estaba desesperado porque no sabía qué es lo que había acontecido con Moisés, ¿sí? Entonces, el pueblo, al desesperarse, actúa de esta manera. Y lo primero que podemos aprender el día de hoy es que necesitamos nosotros aprender a esperar en Dios. Cuando uno no tiene problemas, cuando uno no tiene dificultades, el escuchar que alguien te diga espera en Dios es fácil. Pero cuando uno está pasando por un momento difícil, por un momento de prueba, el esperar no es nada fácil. Pero es aquí donde yo tengo que aprender en quién estoy poniendo mi confianza. Mira, un versículo para nada más para reforzar esto es el Salmo 27. Salmo 27, 13 y 14. Dice de esta manera, dice el salmista: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Entonces, yo tengo que aprender que si mi vida le pertenece a Él, yo tengo que aprender a descansar y a ver que Él obra en mi vida. Muchas veces Dios no obra de la manera en que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiera. Pero Él siempre tiene lo mejor para mí, y es ahí donde yo tengo que aprender a esperar, a guardar, a hacer a esperar lo que Dios quiere hacer con mi vida, ¿sí? Entonces Moisés había subido. Cuando él subió, Josué quedó en medio y había dejado a Aarón y a Hur frente al pueblo mientras que él subía a Dios. Pero llega un momento donde Aarón no toma el lugar que le corresponde, no se pone a dirigir al pueblo, sino al contrario, se deja mover por el pueblo o por las exigencias del pueblo. Leíamos ahorita ahí en Éxodo que le dice el pueblo a Aarón: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de Egipto, no sabemos qué es lo que le haya acontecido. Y entonces puedo aprender algo. Cuando una persona está al frente sirviendo como líder delante de Dios, nunca tiene que dejarse mover por las exigencias o por lo que el pueblo está diciendo. Uno de los grandes errores que de repente sucede en las iglesias es que el pastor pueda doblar las manos a las exigencias de la iglesia. Incluso, bueno, conozco iglesias donde el que gobierna es la iglesia y no el pastor. El pastor lo contratan, el pastor lo ponen, y si de repente a la iglesia ya no le gusta cómo predica, cómo se comporta, cómo está el pastor, tan fácil lo despiden, Dios que te bendiga, y a buscar otro. Y el que tiene el control de todo es la iglesia. Y ese principio de liderazgo está en contra de lo que Dios establece. Entonces vemos aquí a Aarón que se deja mover o influenciar por el pueblo, y eso lo lleva a tomar malas decisiones. Entonces, si tú eres líder o serás líder, tienes que aprender que no te debes dejar mover por el pueblo, sino siempre por la voz de Dios o por lo que Dios ha establecido. El segundo error que yo veo, aparte de la impaciencia en el pueblo, es que el pueblo se olvidó quién es Dios. Llega un momento donde el pueblo le dice a Aarón: levántate y haznos dioses. Incluso dicen: porque este varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no es Moisés el que lo sacó. El que los ha sacado es Dios, pero de repente ellos se olvidan de Dios. Mira, otro salmo, el Salmo 106, Salmos 106, del 19 en adelante.
dice así: hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Versículo 21. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que esta impaciencia del pueblo los llevó a olvidarse quién es Dios. Y ahora ellos quieren actuar porque se les olvidó quién es el que ha hecho la obra, quién los rescató, quién los sacó, quién hizo grandes proezas, quién los lleva a una promesa, a una tierra prometida. Se olvidan. ¿Por qué? Simplemente por la impaciencia. Y muchas veces eso sucede en nosotros. Dios es el que te ha rescatado, el que te ha cambiado, el que te ha salvado, el que te ha provisto, el que tiene un propósito para tu vida. Tú sabes que Dios tiene un propósito para tu vida. Pero cuando viene la dificultad, cuando viene el conflicto, la prueba, y que no ves salida, muchas veces nos desesperamos. Y al desesperarnos se nos olvida quién es Dios. Porque entonces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y aprende algo: siempre que hagas las cosas a tu manera te llevará al fracaso. Siempre. No hay otra manera de decirlo. Porque la Biblia es bien clara y dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. O hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero su fin son caminos de muerte. Entonces, la única manera de caminar en Dios es esperando, confiando y recordando quién es Él. No se te debe de olvidar que si hoy, y voy a decirlo de esta manera, porque ellos se habían olvidado de que es Dios el que los había sacado de Egipto y los llevaba a un lugar de bendición. No se te debe de olvidar que si hoy tu matrimonio está bien, o tu casa está bien, o tu vida está bien, es porque Dios te ha cambiado, te salvó, te rescató y te transformó. Porque muchas veces yo puedo decir, bueno, es que como yo cambié, bueno, es como yo le echo ganas, bueno, como yo trabajo mucho. Y no es lo que yo hago, es lo que Dios está haciendo en mi vida. ¿Qué fue lo que hizo Aarón? Mandó a la gente que trajera los arcillos de oro. Estos son aretes, ¿no? Él dijo, tráiganse los aretes. Los que están en las orejas, dice, de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráiganlo. Que él empieza con esos arcillos, con ese oro, a hacer una fundición y hace un becerro. Y cuando hace el becerro, entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Interesante, porque Aarón no los detuvo. O sea, Aarón ha estado con Moisés desde que cuando lo llamó, cuando iban a ver lo de las plagas, lo que Dios ha dicho en todo momento. Aarón ha visto la mano de Dios obrando poderosamente. Y cuando el pueblo exige esto, no lo detuvo. Hace algunas semanas vimos los 10 mandamientos. Y en Éxodo capítulo 20, si quieres ir para allá o si nada más lo voy a leer yo. Éxodo 20, versículo 3 y 4. El mandamiento es bien claro y dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza en lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Lo que le tocaba a Aarón es decirle: no, eso no podemos hacer. Pero no, lo que hace Aarón es todo lo contrario. Traigan sus aretes y vamos a hacer un becerro. Y me llama la atención cómo tan pronto, cuando está el becerro hecho, Israel dice, o el pueblo dice: ahora sí, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra
de Egipto. Uno se pregunta, ¿cómo puedes decir que ese es el que te sacó de Egipto si ese lo acabas apenas de formar o de hacer y tú saliste antes? El pueblo está tan cegado que no puede ver su pecado. No se puede dar cuenta que lo que está haciendo está mal. Y versículo 5, vamos a seguir leyendo. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Interesante, porque Aarón no está quitando a Dios. Está declarando incluso fiesta para Jehová. No está sustituyendo, no está quitando a Dios, sino lo que él está haciendo es añadiendo una imagen a Dios. Y muchas veces nosotros hacemos esto mismo cuando pensamos que no estamos pecando, pero hacemos algo que a Dios no le agrada. ¿Sí? O sea, como bueno, un ejemplo puede ser así, porque muchas veces no nos vamos de la iglesia, no nos quitamos de Dios, pero añadimos algo que a Dios no le agrada. Por ejemplo, como cuando un joven, una señorita, empieza a tener una relación de noviazgo o incluso para casarse con alguna persona que no es cristiana. Algunos no lo ven mal, pero no se trata de que si yo lo veo mal o no lo veo mal. Lo que la Biblia me dice es que no te debes de unir en yugo desigual. Y puede haber pretextos como decir, bueno, es que cuando me case va a venir a la iglesia, o es que él no me impide que venga a buscar a Dios. Bueno, el que tú creas, el que tú pienses, es que como me ama me va a acompañar, no quiere decir que no esté mal delante de Dios. ¿Sí me explico? ¿Te das cuenta? A lo mejor esa persona no está negando a Dios, no está renegando de Dios, no está volviendo atrás, simplemente que aunque está con Dios o en la iglesia, está haciendo algo que a Dios no le agrada. Y lo que está haciendo es que está ofendiendo a Dios claramente. O a lo mejor, otro ejemplo podría ser que, bueno, ya no hago un pecado, pero ahora hago otro. Alguien puede decir, bueno, es que antes me drogaba, pero ya no me estoy drogando. Bueno, pero sigo batiendo con la mentira. Y pienso que yo puedo seguir viviendo mi vida cristiana mintiendo o emborrachándome o pecando y seguir vivir una vida normal aún con pecado. Porque es muy común. Hay una gran diferencia. Todos nosotros pecamos por cuanto estamos viviendo en la carne. Pero hay una gran diferencia entre pecar y practicar el pecado o pecar deliberadamente. O sea, puede haber alguien en la iglesia que esté en fornicación, hay en la iglesia que esté en adulterio y que piense que porque está en la iglesia escuchando la palabra, Dios como quiera lo bendice, lo ama, lo cuida y todo está bien. Pero la Biblia me enseña, y lo vamos a ver el día de hoy, que Dios es muy claro y muy estricto cuando alguien se encuentra en pecado. Mira, sigamos leyendo versículo 6. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Me dicen que desde el día siguiente se levantaron de madrugada. Bueno, ¿cómo nos cuesta levantarnos de madrugada, verdad? Pero cuando nos vamos a fiestas o a hacer algo mal, a veces no hay problema. El problema es que el pueblo se sentó a comer, a beber, a regocijarse. El pueblo se olvidó completamente de Dios
ahora están rendidos ante un ídolo que ellos mismos hicieron y están rendidos ante su pecado. Aunque piensan que están adorando a Dios, están en pecado. Es la manera en que están viviendo. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés. Recuerden que Moisés, ¿dónde está? En el monte con Dios. El pueblo en fiesta. Y estando Moisés allá, dice así: anda, desciende, porque tu pueblo, esta frase es interesante. Dios le dice a Moisés: porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Interesante lo que Dios dice, ¿no? Porque lo primero que lo que hace Dios es informarle a Moisés lo que está pasando. El pueblo ha ignorado a Dios. El pueblo se ha olvidado de Dios, pero Dios no se ha olvidado del pueblo. Dios sabe lo que el pueblo está pensando. Y puedo aprender algo más dentro de la lectura: que Dios lo ve todo. O sea, si tú estás viviendo una vida cristiana fría, medias o en pecado, no creas que porque no te han descubierto, porque lo que haces lo haces a escondidas, Dios no se da cuenta de lo que estás pasando y sucediendo. Aún nuestros pensamientos Dios los sabe. De Él no te puedes esconder, Dios lo ve todo. Y aunque tú te quieras apartar de Él, Él no se aparta de ti y tiene cuidado de ti y sabe lo que está pasando completamente con tu vida. Entonces yo tengo que estar al tanto y saber que en el Dios que creemos lo ve y lo sabe todo. Versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Ahora lo que Dios hace es que está probando a Moisés. O sea, Dios quiere ver el corazón de Moisés. Y le dice: ¿sabes qué? Este pueblo es duro. Es difícil de doblegar. Por eso es de dura cerviz. Y Dios le dice a Moisés: déjame que se encienda mi ira sobre ellos, yo los consumo a ellos, y luego de ti yo haré una nación grande. La pregunta que pudiéramos hacernos es: si Dios destruyera al pueblo, ¿cómo se vería o cómo sería Dios? Dios seguiría siendo justo, porque Dios había dicho que la muerte o el pecado te llevaba a la muerte, y el que peca tiene que morir. Entonces, si Dios toma una decisión de este pueblo pecador acabar con ellos, Dios estaba en su derecho y en su justicia, porque Él lo podía hacer. Es más, tan fácil que claro que Dios podía levantar una nación de Moisés, una nación nueva y fuerte. Y incluso era una propuesta a lo mejor hasta tentadora para Moisés, atractiva. Deuteronomio, voy a leerlo nada más. Deuteronomio 9:14. Hablando de este mismo pasaje, dice así: Dios le dice: déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte, mucho más numerosa que ellos. Esta es la propuesta que Dios le da a Moisés.
Y mira cómo responde Moisés. Versículo 11, ahí donde estábamos, en Éxodo 32. ¿Qué contesta o qué hace Moisés? Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Ahora Moisés le dice: no, el pueblo es tuyo y tú lo sacaste. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes, para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Vemos la respuesta de Moisés como un verdadero líder, a diferencia de Aarón. Porque lo que hace Moisés, lo primero que hace es que Moisés responde en oración. O sea, lo que contesta a Moisés, o la manera de buscar, es orando, buscando a Dios. Y incluso cuando Dios le habló primero y que le dijo: tu pueblo desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, Moisés le dice: no, Señor, es tu pueblo y tú los sacaste. Lo que yo puedo entender en Moisés, que él sabe quién es y él sabe su posición. Yo soy el que estoy al frente, pero el que hace la obra eres tú y el pueblo es tuyo. Y les digo algo, este es un ejemplo muy claro, o de una línea muy delgada, que de repente puede haber incluso a veces en las iglesias, en los pastores. Porque los pastores somos dados de repente a decir: es que es mi iglesia, es que es mi gente, es que yo he construido esto, yo he hecho esto. Y podemos caer en un problema de pensar de que somos nosotros y no es Dios. Cuando yo escucho a Moisés, su manera de responder, dice: no, Señor, es tu pueblo, tú lo sacaste. Y no es como Moisés diga: no, para pueblos es el que menos quiero, no, y que quédate con él, no. Sino que él está mostrando una actitud correcta. Incluso le dice a Dios: acuérdate de las promesas que has hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob, de cómo ibas a darle esta tierra, ibas a heredarles esa tierra. Entonces, esta prueba que está pasando Moisés me ayuda a entender algo, que en Moisés hay un corazón como el corazón de Dios. Él está pensando, y yo creo que esta manera de contestar en Moisés solamente lo puedo ver porque ha pasado tiempo con Dios, en su presencia con Dios, siendo enseñado por Dios y estando en la presencia de Dios. Entonces, ¿quieres actuar bien? ¿Quieres responder bien? ¿Quieres responder como Dios? La única manera es poder estar en su presencia. Versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. De repente este versículo puede ser un poquito conflictivo en entenderlo, porque sabemos que en Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente, porque lo que él dijo hará, lo que él habló lo ejecutará. Pero en esta frase, cuando dice que Jehová se arrepintió, en el significado original quiere decir más que todo el dolerse, como que a Dios le dolió lo que estaba pasando por su pueblo. Y me ayuda a entender también algo.
La actitud que nosotros tomamos con Dios puede ser para bendecirlo y para agradarlo, o puede ser también para hacer sentir mal a Dios. O sea, es más, vimos a Jesús cuando vino a esta tierra y que su pueblo no lo conoció, cómo él lloró porque el pueblo no había entendido el tiempo de su visitación. Y entonces puedo aprender algo. Yo puedo estar viviendo, actuando de una manera donde yo esté haciendo sentir mal a Dios. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, yo tengo que aprender a caminar con Él como Moisés lo está haciendo. Sigamos leyendo, versículo 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios, la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿Qué pasa? Viene Moisés porque dijo que descendiera, viene con las tablas que Dios le había dado, lo que Dios había escrito. La Biblia me dice que Dios mismo había escrito, grabado esas mismas tablas. Verso 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Venía Moisés bajando con las tablas. A mitad del camino se encuentra Josué, que lo estaba esperando, y estando ahí le dice: Josué, escucho voces, gritos, para mí que es una guerra, están peleando. Y Moisés le dice: no, ni es un pleito, ni es guerra, sino más que todo es voz de cantar. Están en una fiesta. Y vemos algo importante también ahí, más como reseña. Josué tiene el mismo tiempo que el pueblo esperando a Moisés, y Josué no se desesperó. Josué supo esperar. Y aprendo: cuando yo espero en Dios, siempre voy a recibir bendición de Él. ¿Sí? Verso 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Sí? Llega Moisés enojado por lo que está viendo, agarra las tablas, las arroja, se rompen, ¿sí? Y en señal que lo que ellos habían hecho estaba mal, y habían quebrantado la ley de Dios. Literalmente toma Moisés el becerro, lo quema, y así de rápido acaba con el pecado. O sea, no está Moisés diciendo: vamos a agarrar el becerro y vamos a usar el oro. No, a él no le importa nada más que destruir el pecado en que ellos estaban cometiendo. Incluso se lo dio a beber, a tomar. La idea era que ellos se lo tragaran y que vomitaran y como que se asquearan del pecado. Moisés está enojadísimo por lo que está pasando. Saben que están haciendo las cosas mal. Y ahí también puedo aprender algo más. ¿Cuál es tu actitud cuando ves que tu familia, tus amigos están cometiendo pecado? ¿Se lo consecuentas? Porque es tu amigo, no le dices nada. Porque si le dices se va a enojar o se va a molestar. Eres como Aarón, que cuando alguien quiere pecar, bueno, pues tú sabes, yo no digo que no, pero si quieres hazlo. O eres como Moisés, que cuando alguien está pecando, se interpone, se para enfrente e incluso se enoja porque están haciendo lo mal,
delante de Dios. Verso 21. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. ¿Te das cuenta cómo Aarón contesta? Pareciera que no te enojes, no pasa nada, hombre. O sea, no es tan grave lo que sucedió. Pareciera que así se escucha Aarón. También se pareciera que Aarón está diciendo: ya conoces este pueblo, o sea, no es mi culpa. La culpa de ellos, así lo quisieron. Es más, sabes que siempre hacen cosas malas. Verso 23. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y así uno dice: ¿a poco sí? O sea, Aarón está diciendo así es: mira, yo no quería, pero le dije, bueno, ¿quieren algo? Tráigame en oro. Y yo lo agarré, lo eché en el fuego, y automáticamente salió este becerro. Sabemos que así no es. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que él no está actuando de la manera correcta. Se está escudando en su pecado, en su responsabilidad, en la gente, en lo que ellos hicieron. Es más, hasta pareciera que es solito. Y es increíble, porque yo he escuchado gente que vive en pecado y que le echa la culpa a que Dios así lo permitió. He conocido gente que está en adulterio y que dicen: pues yo creo que eso es de Dios. ¿Cómo va a ser de Dios? Pues es que yo empecé a sentir algo y pues servimos en la iglesia, o Dios puso los medios, yo ni había pensado nada un día y se dieron las cosas y creemos que esto es de Dios. Y tienes que aprender y entender que Dios así no actúa. A eso se le llama pecado. Tienes que entender que Dios establece en la Biblia lo que es bueno y lo que es malo, hermanos. Nunca trates de justificar tu vida esperando que alguien te dé un like en lo que haces. ¿A qué me refiero? Aquellos que van y piden consejo y te dicen: no, eso está mal. Bueno, y lo vas con otro: oye, mira, yo pienso así, ¿cómo ves? No está mal. Y luego buscas a otro: oye, mira, yo pienso así, me está pasando esto. Y cuando alguien te dice: yo no lo veo tan mal, ¿verdad que no? Yo creo que está bien, yo también pienso como eso. Bueno, gracias a Dios porque me estás confirmando. Muchas veces estamos pensando o buscando la confirmación de una persona, incluso puede ser hasta un pastor, pero nunca un líder o un pastor tiene una autoridad máxima que la palabra. Siempre tienes que aprender a guiarte con lo que Dios ha dicho, con lo que Dios ha hablado. Mira lo que dice Santiago 1 del 13 al 15. Santiago capítulo 1 del 13 al 15, para que no le echen la culpa a Dios ni a nadie. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, Dios nunca te va a llevar a ver si caes, a ver si cometes pecado. Dios nunca te va a llevar ahí, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es concupiscencia? Es nuestro propio deseo de hacer lo malo. El hombre por naturaleza tiende a hacer lo malo. Entonces dice ahí: entonces la concupiscencia o este deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. Hermanos, el
pecar delante de Dios tiene consecuencias. ¿Saben cuál es el problema? Que muchas veces pecamos y no nos pasa nada. Y puedo seguir pecando y no me pasa nada. Y puedo vivir en pecado y no me pasa nada. Bueno, Dios en su tiempo traerá su justicia, pero ese pecado te lleva a la muerte. Aarón no tuvo la valentía de reconocer que él había hecho el becerro. De decir, sí, Moisés, me equivoqué. Sí, perdón, es que me desesperé, no supe qué hacer y yo fui y reconozco, fue mi error. Yo como líder tomo la batuta. No, Aarón le echa la culpa al pueblo y pues ya sabes cómo son. Es más, yo nomás aventé el oro y salió este becerro y yo no dije nada. Y él empieza a escudarse. Verso 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, o sea, sin frenos, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 personas. Raro, ¿no? ¿Qué es lo que hace Moisés? Moisés dice: a ver, ¿quién está con Dios? Con Jehová. Véngase para acá. Lo que está haciendo Moisés, lo que está haciendo Dios, es dándole una oportunidad para que se arrepientan. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos, Dios siempre da una oportunidad para que tú vengas a Él. O sea, Dios no es con que fallaste, pecaste, cuello, luego, no. Dios te da una y otra y otra y otra oportunidad para que tú vengas con Él y vengas a Él. Claro, si tú no quieres venir a Él y quieres vivir tu vida a tu manera, esa vida te va a llevar a la muerte. Pero Dios siempre te da una oportunidad. Mira lo que dice Romanos, me gusta mucho lo que dice Romanos capítulo 2 del 4 al 6. Romanos capítulo 2 del 4 al 6 dice: ¿o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad? ¿Sí? ¿Sí entendemos las tres palabras? Benignidad, acerca de lo que Dios es bueno. Paciencia es que no actúa luego, está esperando. Y longanimidad me habla de algo largo en tiempo. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, lo que está diciendo Pablo en esta parte es que dice: menosprecias que Dios te da mucho tiempo, que ha sido paciente y por mucho tiempo no ha actuado contigo. Bueno, lo hace para que tú vayas al arrepentimiento. O sea, Dios nos da en su misericordia un tiempo para arrepentirme. Versículo 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, es bien claro. Dios es claro en su palabra y dice: o hay de dos, o te arrepientes o sigues en tu corazón duro, y lo único que vas a estar preparando es la ira para el día de la ira. Y aquí está hablando claramente que habrá un día de la ira de Jehová, de la mano de Dios vendrá en juicio, y que si tú no te arrepientes, ese día va a haber consecuencias. Por eso dice ahí: atesoras para ti mismo ira
para el día de la ira. Hermanos, no porque Dios no actúe y sea paciente, como acabamos de leer, no quiere decir que Dios no se enoja y que Dios nos pasa el pecado pues porque nos quiere mucho. O vives en justicia y en santidad como Dios es santo, o vivirás las consecuencias de tu pecado, dice ahí, por la dureza de tu corazón. Hay gente que quiere arrepentirse y quiere cambiar. Hay gente que le gusta vivir de la manera en que está viviendo. ¿Te digo algo? Dios siempre te da oportunidad para que te arrepientas. Pero si no lo haces, llegará un momento como al faraón donde Dios dice, ok, te voy a dejar así como estás. Y entonces vendrá el juicio. Recuerdan que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 29 dice: entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque hicieron dioses de oro. ¿Sí? Entonces, un gran pecado, ¿por qué? Porque Dios había dicho que el pueblo o la persona que ofreciera sacrificio a otros dioses tendría que morir. ¿Qué es lo que está buscando Moisés? Que Dios perdone al pueblo. Verso 32 dice que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora del libro que has escrito. Lo que Moisés le está diciendo a Dios es: perdónalos, y si no, yo estoy dispuesto a morir, hasta perder mi salvación, porque está hablando del libro de la vida. Todo aquel que cree en Jesús, que cree en Dios, está anotado en el libro de la vida. Y Moisés le dice: sabes que perdona a este pueblo, y si no es más, quítame a mí del libro, pero a ellos perdónalos. Lo que estoy viendo una vez más es en Moisés el corazón de Dios. Estaba dispuesto a poner su propia vida por el perdón del pueblo. ¿Cómo sé que ese es el corazón de Dios? Porque fue lo mismo que Dios hizo. Él mismo se entregó por cada uno de nosotros. Claro, lo hizo a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés. Esto es importante, lo puedes subrayar en tu Biblia: al que pecare contra mí, a este reiré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, y aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque había hecho el becerro que formó Aarón. Interesante, ¿no? Porque Dios perdona, claro, pero también Dios está diciendo que el que pecare contra mí, a ese lo borraré del libro. En otras palabras, el que pecare contra mí, ese perderá la salvación. O el juicio, la ira caerá sobre él, o morirá eternamente. Dios le dice a Moisés: tú lleva a mi pueblo, yo voy a cumplir mis promesas, pero voy a castigar al pueblo o a la persona que pecare. Y me llama la atención que dice al final: y Jehová hirió al pueblo. Hermanos, no es que tengamos un Dios malo,
pero tenemos un Dios justo. Y vuelvo a decirte, si nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero hay una gran diferencia en pecar y practicar el pecado. Te lo vuelvo a decir, no pienses que porque vivimos una vida pecando y no nos pasa nada, estamos exentos del castigo de Dios. Dios está haciendo un llamado hoy al arrepentimiento. Está haciendo un llamado a que te des cuenta de que puedes estar en la iglesia con Dios y viviendo en pecado. Y hoy Dios quiere darte una oportunidad a que te arrepientas. Hay una gran bendición que en aquel tiempo ellos no lo tenían, y que es que Jesucristo pagó por todos nuestros pecados. Hoy Él ha ido a la cruz. Él fue a la cruz a morir por tu pecado. ¿Por qué? Porque nosotros somos incapaces de cumplir todo lo que Dios nos ha dicho. Hoy Dios te llama a que te arrepientas si estás viviendo mal. A lo mejor tú has dicho o has hecho las excusas que vimos en Aarón. Bueno, es que sin querer pequé. Bueno, las cosas así salieron solas, se dieron. Tienes que reconocer tu condición, tu situación, y aprender algo. Dios te ve, aunque tú pienses que no. A lo mejor tú te has olvidado de Dios y ahí me va a decir, ¿cómo voy a olvidar a Dios si estoy en la iglesia? Eso no es una seguridad de que estés con Dios. Pero Él no se ha olvidado de ti. Y por eso hoy que estás escuchando este mensaje, lo que Dios te está haciendo es que reacciones, que vuelvas en sí, que entiendas que no podemos jugar al cristiano. Si yo no puedo pensar que hago promesas con Dios y no las cumplo. Yo no puedo pensar que vivo una vida de pecado aunque me llame cristiano. El que está en Dios o vive en santidad o no vive en santidad. La Biblia es bien clara y dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, hoy Dios quiere que tú decidas cómo quieres vivir. Porque también me dice la Biblia que Dios al hijo que ama, disciplina, castiga, hiere. Y si Dios ve que lo que estás haciendo te va a hacer perder, Él va a meter las manos, te va a estorbar, porque Él quiere que estés con Él para siempre. Ponte de pie, por favor.